Hay personas que creen que Florida está en Estados Unidos y que la BBC es británica y que los teléfonos móviles sirven para escribir. Y no, porque en Valencia hay una Florida universitaria, se escucha y se habla de la BBC como modelo periodístico y comunicativo y se hace música con los smartphones. Lo vamos a comprobar en nuestro universo universitario de hoy, con los saludos de Vicente Climent. Hay un viejo refrán, evidentemente en desuso, que dice que la letra con sangre entra. No pasa lo mismo con la música, al menos en determinadas zonas geográficas, como la Comunidad Valenciana, que yo creo que debe tener el mayor porcentaje de músicos probablemente de toda Europa. En cualquier caso, me refiero a músicos convencionales, con su clarinete, su bombo o su guitarra. Porque si además hacemos que los teléfonos móviles se conviertan en instrumentos musicales, pues entonces sí que ya podremos decir que todos llevamos un músico en nuestro interior, o en el interior de nuestro bolsillo. Jorge Sastre, compositor, ingeniero, matemático, director de los cursos de música electrónica y vídeo creativo y profesor del máster universitario en música de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo esto te cabe en la tarjeta de visita. Bueno, Lo resumirás, ¿no? Bueno, saludo también a Adolf Murillo, responsable pedagógico de este proyecto. Adolf, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, si uno tiene que hablar de su hijo y le dice, ¿cómo es tu hijo? Lo primero que hará seguramente es exhalar un o algo parecido y luego armarse moralmente y empezar a hablar y tirarse 20 minutos hablando. Si yo os pregunto, este proyecto vuestro, este hijo vuestro, ¿qué es? ¿Cómo me lo resumís? Pues es un sistema basado en dispositivos móviles. El hijo se llama, lo primero de todo, SoundCool, ¿no? Efectivamente. SoundCool, no confundir con SoundCloud. Mejor no, sí, SoundCool. Vale, SoundCool. Sonido guay. Más o menos, sí. Esa sería la traducción. Bien, es un sistema para educación musical y al final artística, porque vamos a incluir imagen también, vídeo, mediante dispositivos móviles. Así resumiendo en una frase. No es muy largo. Aplicar la informática, ¿no? Pues estamos hablando de informática, de ingeniería, de informática, a una disciplina artística como es la música. ¿Eso cómo se hace? ¿Poniéndole un sonido a cada tecla del smartphone o cómo es eso? No, o sea, es una aplicación SoundCool que corre en el ordenador y desde los móviles lo que se hace es controlar una serie de módulos que corren en el ordenador y es los que producen el sonido. Entonces los móviles son meros controladores, no hacen nada, solo envían las señales para que las cosas sucedan en el ordenador. A ver, explícamelo eso mejor, que yo lo entienda, que soy de letras. Bien, pues la aplicación se basa en módulos muy sencillitos, pues un player, un eco, un transpositor, por una parte modulitos que sirven para transformar el sonido y por otra parte instrumentos virtuales con tecladitos y todo esto. Tenemos estas dos vertientes y además se puede grabar sonido, los propios alumnos pueden grabar. ¿Es un programa de sonido de ordenador? Sí. Con sus filtros, sus instrumentos, sus efectos. Y todo eso, ¿dónde lo manejamos con el ordenador? ¿Y dónde entran las tabletas y los móviles y todo esto? Cada uno de estos módulos se pueden interconectar con otros módulos. Sí. Pues un player se le puede poner un eco, por ejemplo. A una guitarra se le puede poner un eco, se le puede poner un eco, además en tiempo real también. Muy bien. Y entonces, cada uno de estos modulitos pueden ser controlados por un móvil o por una tablet. O sea, yo puedo controlar el de la guitarra, tú el de la batería Por y ejemplo. Adolf el del violín. Y otro alumno puede estar dándole a un player para que suene una cosa en cierto momento. Tenemos también players con muchos ficheros de sonido, hasta 12 ficheros de sonido distintos. Podría ser una batería, por ejemplo, y darle a cada uno de los botoncitos para que suene lo que quieres. Sí. Entonces se puede controlar bien con los móviles o las tablets cada uno de estos módulos o bien también con la Kinect. ¿Eso qué es? Es el esto ya es de grado superior, esto es de otra vida. La Kinect es un dispositivo heredado de los videojuegos, de la PlayStation. La PlayStation no. Sega es la o algo de otra. esto. No me acuerdo La ahora. Xbox. La Xbox, eso es. Entonces, con la
lo que detecta la Kinect es el movimiento, bueno, puede detectar el movimiento de las extremidades. Por eso Kinect, ¿no? Por cinética. Sí, entonces con las manos se pueden controlar sliders de estos módulos, es decir, barritas que las mueves a derecha e izquierda, por ejemplo, cambiando la velocidad de reproducción de Pero un hay sonido. una cosa que no acabo de entender, Jorge. A ver, si yo tengo el player, vamos, si yo desde mi móvil controlo la batería, ¿qué hago para darle un redoble o para mantener un ritmo concreto? ¿Cambio de tecla o cómo se hace eso? Bueno, lo que podrías hacer para hacer un redoble, bueno, es simplemente igual que se haría con la batería, tocar rápidamente las teclas de las muestras y ya está. Ajá. O para hacer un ritmo, preferimos hacer loops, por ejemplo. O sea, se puede grabar, y de hecho tenemos grabados varios loops gratuitos, como muestras, y entonces cada uno de los players se puede poner en modo loop, que se repiten las cosas, y entonces puedes tener un loop de batería, un loop de bajo. Loop es entrar en bucle. Sí, en bucle. Y entonces se hace una repetición, se tiene una base rítmica, una base de bajo, una base de guitarra. Eso lo graban antes los alumnos o lo bajan de internet. Claro, ¿no? Es que la duda, y ahí le pregunto a Adolf ya directamente, claro, la mecánica está clara, nos lo acaba de explicar Jorge, pero el arte, ¿cómo lo ponemos ahí, no? Bueno, la mecánica, bueno, y Jorge, bueno, faltaba también que no lo estaba comentando ahora, bueno, hay una especie de teclados como si fueran pianos, sí, que directamente puedes cargar instrumentos VST que se llaman, que son samplers, sí, que ahí sí que puedes utilizar el piano, las teclas de piano para generar los golpes de una batería. ¿Vale? O sea que podríamos generar, por ejemplo, toda una orquesta sinfónica utilizando instrumentos de orquesta, instrumentos electrónicos, percusiones, utilizando teclados. Es decir, sí se puede tocar los instrumentos con estos aparatos. A ver, la idea no es que le demos a un botón y suene lo que esté pregrabado, sino que hacemos música. Claro, ahí entraríamos ya en el concepto, o sea, hay detrás todo un andamiaje, hay todo un concepto de una pedagogía musical que por eso nace Sound Cool, ¿no? Realmente se hace un estudio del arte, un poco el estado de la cuestión, y bueno, las prácticas a nivel, bueno, esto podría ser a nivel mundial porque ya lo hemos tratado también con otros profesores de otros países, y realmente la música que se está dando, bueno, realmente se está basando en un concepto del músico como oyente, donde hay poca interactividad, poca actividad, ¿no? Entonces centramos un poco en diseñar todo este proyecto para trabajar sobre lo que es creación colaborativa. Entonces, lo que se intenta es generar grupos de alumnos que entre unos y otros se produzcan interacciones y produzcan pequeñas piezas, o sea, sean compositores. Componga. Claro, porque es un paradigma completamente diferente el que nos situamos ahora. O sea, entendemos a los alumnos con un potencial creativo y que además con una buena herramienta, porque la herramienta no es el todo, pero sí que debe facilitar este tipo de procesos. Lo que hace es adaptarse muy bien para que se generen este tipo de procesos creativos dentro del aula. Imagino que será, no sé si necesario, pero sí conveniente que los alumnos o los ejecutantes tengan algún tipo de formación musical previa, ¿o no? No, el concepto, a ver, yo lo que hablo muchas veces cuando hacemos talleres que es que hay un trabajo de etiquetaje, ¿no? O sea, la teoría viene también desde las experiencias. Evidentemente hay una base, pero también muchas veces como especialistas en música parece que por no pasar por un conservatorio, y esto con todos los respetos, por no pasar por un conservatorio y no tener ciertas bases teóricas sobre un tipo de música, parece que los niños no saben música. No, pero no digo tanto eso, no digo una formación reglada musical, sino, a ver, yo por ejemplo toco la guitarra y la toco de oído, no sé leer partituras. Sí, pero has generado una serie de estrategias que te permite acertar ¿Eso me da un plus a la hora de ejecutar el Sound Cool? ¿O? Sí, te da un plus. Te da un plus de flexibilidad a la hora de adaptarte, jugar con las sonoridades y tal, porque realmente el sistema lo que hace es, de una vez, intentar trabajar o experimentar a través del sonido. O sea, tú cuando propones en el aula aprender una escala, a tocar con un instrumento con unas notas afinadas de una manera u de otra, realmente tú estás anclando al alumnado dentro de una cultura y dentro de un contexto musical. Entonces lo que intentamos es, sin romper esto, intentar trabajar desde lo que es la experimentación sonora. Entonces, todo lo que se genera dentro del aula, las estructuras sonoras que aparecen ahí, el uso de los sonidos de una manera u otra, lo que está generando es significado con ese tipo de interacción que se da con los alumnos. O sea, y luego sí que hay un proceso de etiquetaje. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer,
en música clásica o en este tipo de música, en este estilo, tiene este nombre. Pero no hablamos de teoría sin realmente experimentar qué está pasando. Es un poco el cambio o la transformación que queremos que suceda con el sistema Soundcool. Es complejo todo esto, ¿eh? Es complejo, sí. Pero muy gratificante debe ser, ¿no, Jorge? Muy gratificante. Y además los chavales... o sea, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero una frase que me encantó en la última reunión que tuvimos en Sicilia, en el proyecto europeo, que estamos involucrados, uno de los profesores dijo que nunca había visto a los alumnos no querer irse de clase cuando sonaba el timbre. Están todos tan encantados tocando los móviles, viendo, o sea, creando y haciendo música que no se querían ir. Es que tiene lo habéis rozado en vuestras respuestas anteriores, pero tiene esa componente social también muy muy importante, ¿no? De sociabilizar y de participar y de colaborar, esa ¿cómo lo habéis llamado? Colaborativo. Colaborativo, sí. Y además, en este proyecto europeo, bueno, empezamos desarrollando el sistema y probándolo en una escuela de secundaria, pero en el proyecto europeo ha entrado en la escuela de primaria y los niños mayores con los pequeños les ayudaban entre sí. Normalmente los chavales son un poco compartimentos estancos según edades, ¿no? No se relacionan con los pequeños o con los grandes. Sí, sin embargo, con este proyecto, los mayores ayudaban a los pequeños a usar el sistema, a entenderlo, etcétera. Ayudarles como, a ver, dímelo muy pedestre para que lo entendamos. Pues explicarles cómo hacer lo que querían hacer con el móvil o cómo cambiar la velocidad de reproducción del sonido, cómo poner una muestra en una determinada tecla, etcétera. ¿Han salido cosas chulas, artísticamente hablando, de este proyecto? Sí, han salido cosas muy chulas. Hemos estrenado 5 o 6 piezas. Además, hay una parte muy interesante, es que, por ejemplo, intentamos mezclar lo que puede ser la literatura, la poesía, el arte plástico o visual, porque siempre hay detrás trabajos a partir de poemas. De Vicente Andrés de Estelles hemos trabajado algunas cosas, que al final se convirtió en poema, se convirtió en un rap. O sea, así como jugando y explorando y jugando con el sonido, al final aquello derivó en un rap. Y bueno, al final te da una visión también desde lo que es la poesía, pues también desde sus ojos, ¿no? Que a veces son muy frescos, lo que pasa con los alumnos. Y lo que hablaba Jorge sí que es verdad, o sea, normalmente porque también el sistema ha permitido un poco que, bueno, pues los niños van al cole, los mayores van a la secundaria, y aquí lo que pasa es que hasta simplemente la indicación de poder entrar en un sitio, la confianza y la seguridad que te da estar con una persona más mayor que dice, no, cuidado, mira, te ayudo en esto y esto, además de una forma natural. Tampoco se trata de inventar nada, lo que volvemos otra vez a lo de siempre, o sea, cómo hemos aprendido, ¿no? O sea, con confianza, con una persona más experta, entre comillas, que puede ser más mayor, un compañero que te está ayudando. O sea, más o menos estamos convergiendo o estamos haciendo ahí, trabajando sobre lo que se está moviendo ahora en pedagogía, ¿no? O sea, aprendizaje entre iguales, aprendizaje colaborativo. Claro, porque aquí o sea, estamos un poco en la brecha esta que se está abriendo ahora. La experiencia es relativamente corta. Estáis con sí, es esto corta, pero hay una 3 estructura años. pedagógica. No hay una persona que digas es que este lleva toda la vida haciendo esto y es un maestro en la materia. Estáis... Bueno, vosotros sois los padres de la criatura, pero el resto están aprendiendo prácticamente a la vez. Así es. O sea, esto empezó con un proyecto de la UPV en 2013, un proyecto pequeñito. Luego hemos tenido un proyecto de la Generalitat Valenciana, que se acaba ahora en diciembre. Luego tuvimos el proyecto europeo, donde se está probando el sistema en Italia, Portugal, Rumanía y España. Y en España en más sitios, no solo en secundaria, en primaria, en las escuelas de música. Y ahora hemos recibido los 2 últimos proyectos de la Fundación Daniel y Nina Carasso, uno artístico y uno técnico, para seguir desarrollando el sistema. Así que, bueno, llevamos 3 años y ¿Los proyectos qué suponen? ¿Que os marcan algún objetivo? No sé, ¿qué es un proyecto? O sea, estos 2 proyectos que tenéis ahora en marcha, explicadme qué es eso. Sí, o sea... Porque el programa está hecho, la forma de utilizarlo también. Sí, pero hay que evolucionar. Esto es como si, o sea, siempre se sacan nuevas versiones que hacen más cosas o las hacen mejor o son más fáciles. El 3.1, el 3.2... Más o menos. ¿no? Y no es solo eso. En el proyecto técnico de la Fundación Daniel y Nina Carasso lo que queremos introducir es el vídeo. Ajá. Ahora hay 2 o 3 módulos de vídeo, un reproductor y ya está, pero que hacen poca cosa y queremos introducir ya el vídeo de pleno derecho en la herramienta, para que los chavales jueguen con imagen y jueguen con sonido. Pues se lo van a pasar
Vamos, que no van a querer salir es un concepto de video DJ, ¿no? En 3 años. Pero además colaborativo, es muy clase. potente. Ya, y me decías que han salido ya varias piezas interesantes. Sí, varias bueno, de composiciones. hecho, cuando fuimos en el proyecto europeo había una consigna que era trabajar sobre las ciudades, entonces estaba Carcaixent como una de las ciudades donde se probó, se testeó el sistema por primera vez. La primera escuela de primaria, que era la que lleva la profesora Elizabeth Carrascosa, que es de Alcácer. Entonces, lo que hicimos fue, decidir que fuera Valencia, un poco donde iba a converger nuestra creación. Y le pusimos de título Metrópolis, una pieza que dura unos 15 minutos, que está basada, el audiovisual que va rodando por detrás es toda la ciudad de Valencia. Terminamos en la Ciudad de las Artes, es un montaje audiovisual donde hay una intervención a través de los dispositivos móviles construyendo toda la música de esos 15 minutos. ¿Y se ve lo que hacen los chavales o...? Más o menos sí se ve. Bueno, ahí Jorge siempre se pone que tiene que poner cámaras de estas para que se vea, porque mucha gente dice, ¿pero tocan ellos? ¿O realmente esto está grabado y alguien aprieta un botoncito? No tocan ellos. Podría fallar todo, o si levantan las manos y cae el móvil, aquello deja de sonar. Deja de sonar. Bueno, yo tengo ahí mis cositas, porque a mí me gusta que la magia sea que está pasando y que la gente se lo crea. Cuando escuchamos un disco, él ya se va a meter un poco de caña en esto, pero cuando escuchamos un disco no vemos a los músicos. No. Pero si dicen que es la Filarmónica de Berlín o la del Palau de les Arts, creemos que es a lo mejor hay gente que no ha ido ni a verla y nos lo creemos. Bueno, yo tengo mis cositas. Sí que es verdad que algún día tendremos que romper después del concierto y mostrar un poco cómo funciona la herramienta, porque hay mucha gente que todo este tecnológico parece que estás detrás de un ordenador y no hay un proceso detrás. Simplemente aprietas, tú mismo lo has preguntado. Claro. ¿Es apretar? No es apretar. O sea, lo tienes todo en las manos. El éxito y el fracaso, ¿no? Claro. Lo que intentamos es eso, explicarle al oyente una cosa tan novedosa como esta y de la que salen, tú me decías, varias piezas interesantes, varias composiciones interesantes. Claro, si estamos hablando de tecnología, la tendencia sería pensar en raps o en música techno y, sin embargo, hasta clásica, ¿no? Sí, puede haber. Puede ser cualquier cosa. Estáis interpretando. La herramienta te permite hacer todo. Es el profesor o la persona responsable el que decide qué estilo quiere hacer. Y te permite hacer más cosas que con una orquesta normal o una banda o un grupo. Tiene mucha más flexibilidad porque tienes todos los instrumentos a la mano. O sea, y además gratuitos. Hay muchos instrumentos virtuales que se pueden descargar gratuitamente de internet. O sea, la mentalidad siempre era que todo fuera gratuito en este sistema. Y otra, de lo que estaba hablando él antes, una de las cosas que me gustó mucho en la última reunión que hemos tenido en Rumanía con los que hicieron un concierto los alumnos de allí, es que antes de empezar el concierto probaron el sistema delante del público, es decir, cada chaval tocó su móvil y se oía que sonaba y luego hicieron una representación. Ahora la hicieron tan perfecta que parecía grabada, a pesar de que se había visto que cada niño había tocado en su momento y sonaba cuando tocaba su móvil. ¿Y físicamente se necesita la misma destreza que un músico con su instrumento? No. Esa es la ventaja, que no hace falta. O sea, para los torpones nos puede ir esto... No hay ningún problema. De cine. Bueno, la parte técnica, tampoco se trata de hacer un sistema que supere una orquesta, no se trata. Si al final lo que queremos es que la gente escuche más las orquestas, pero que las escuche a partir de ese punto de que todo el mundo tiene una parte, todos somos artistas. O sea, es difícil llegar a ser un genio en cualquier cosa, pero todo el mundo tiene derecho a poder escribir, poder hacer su música, compartirla con los otros. Un poco lo que trabajamos es esto. Seguramente tendremos ciudadanos mucho más críticos que puedan participar porque han pasado, en cierta manera han estado dentro de lo que son procesos creativos y pueden entender un poco o ponerse en situación de lo que es una genialidad, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con mis alumnos. Imaginaros Beethoven con esto como hace 50 minutos de música y claro, alucinan. Si nosotros para hacer una pieza que dura 15 estamos 3 meses todo dando de vueltas, pero nos interesa sumergirnos en ese tipo de procesos, ¿no? Pero bueno, Beethoven trabajaba solo, a lo mejor era más sencillo. Bueno, eso no necesitar coordinarse solo, con otros, ¿no? A su manera colaboraban con otro tipo de gente y había también influencias. O sea, nadie se queda en blanco y escribe solo. Todo el mundo recibe influencias de una manera. Ella, con libros o con viajes o con tal, cada genio de estos que hemos hablado tenía. Hoy con internet y este tipo de herramientas. Y luego sí que es verdad, es más fácil. Tampoco queremos que la gente tenga que aprender solfeo, por ejemplo, porque el solfeo no es la música, simplemente es un código que nos permite decodificar ciertas músicas.
Pues en los conservatorios estarán contentos con vosotros. No, porque yo creo que hemos hecho también intervenciones. De hecho, tengo que hacer una en el Iturbe, en Valencia. Sí. Entonces, claro, tengo que pelear un poco esto. No se carga lo otro. O sea, es una parte musical, la creativa, que tú puedas inventar, que puedas generar tus estructuras, hacer fusiones con sonidos, que esto lo que hace es enriquecer lo otro. No se trata de esto es mejor que lo otro. Bueno, tenemos el programa, el Sound Cool, tenemos esas nuevas versiones en las que añadimos vídeo y además a todo esto le podemos añadir, voy a hacer hasta óperas. Contadme, tenéis un proyecto por ahí, pues sí, creo que muy bonito, para dentro de relativamente poco. Y el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Palau de les Arts tenemos el estreno de La Mare dels Peixos, una ópera sobre una rondalla de Enric Valor. Para los que no sean oyentes de la Comunidad Valenciana, ¿qué es una rondalla y de qué va esta ópera? Bueno, la rondalla es un cuento. Y si realmente la gente que no conoce, Enric Valor es uno de los escritores más reconocidos en nuestra tierra y el trabajo que hizo él, a mí me parece precioso, que era ir recogiendo por los pueblos a la gente mayor, todo lo que era transmisión oral de los cuentos como se contaban y luego un gran escritor como era rellenarlo aquello, adornarlo con 1000 cosas, ¿no? Entonces esta rondalla justamente creo que es de la única que está recogida en Denia y aparece el elemento del mar, sí, que nos parecía muy significativo. Además da mucho juego también a la gente que tiene que componer. Además eso te lo puede explicar muy bien. La intervención de Sound Cool ahí más que va a trabajar más sobre efectos. No tiene no porque no tenga capacidad de generar más cosas, simplemente es porque el entramado es tan grande de intervenciones, de coros, de tal, que aquí el papel de Sound Cool va a ser hacer un poco como los efectos especiales, ¿no? Cuando aparece la Mare dels Peixos, el dragón... ¿Pero la música ya existía previamente? No, es el compositor Jorge Sastre y Roger Danenberg, eso te lo puedo explicar. Una ópera colaborativa. Jorge, también. cuéntanos, explícanos. Pues efectivamente estamos componiendo la ópera de forma colaborativa entre Roger Danenberg y yo. Roger Danenberg es el creador de Audacity, el famoso programa de audio. A quien saludamos desde aquí. Y nada, él está desde el principio en el proyecto. Yo me fui a Estados Unidos en el 2013 a una estancia con él y le presenté la idea de Sound Cool y le gustó mucho. Y hasta ahora él actuaba como colaborador externo, pero lo trajimos en marzo, vio una clase con los niños y se quedó tan alucinado que quieren desarrollar una parte allí. Caray. Entonces le propuse lo de si quería componer la ópera conmigo y ahí estamos los dos. Ya la tenemos compuesta y nada, es una mezcla de estilos que yo creo que va a ser muy interesante. El 16 de diciembre en el Palau de les Arts de Valencia, ahí tendremos oportunidad de ver, es un estreno, claro. Es un estreno, un sí. estreno mundial. ¿Y vendrá también este señor? ¿O? Sí, vendrá, va a dar una conferencia, viene esa semana y dará dos conferencias el martes día 13. Una en la universidad y otra en el... Sí, en la consellería, en el salón de actos de la consellería. Además, hay que hablar un poco del detalle, ¿no? Porque, yo creo que tiene capacidad para hacer 1000 conferencias, pero para mí me parece un detalle que dice mucho de la persona, de Roger Danenberg, que tenga una conferencia por la mañana en la Politécnica y luego se entera que, le pedimos si podría hacer otra conferencia, o la misma conferencia normalmente se hace, y nos cambia el título en la conferencia para adaptarse... Detalle. A una conferencia para profesores y tal en consellería. Me parece que dice mucho de la persona. Y es muy poco habitual que suceda en conferenciantes de nivel y de prestigio. Jorge, pues Jorge y Adolf, los siguientes Nobel de literatura, ¿no? Se la han dado a Bob Dylan. ¿Por qué no a vosotros? En cualquier caso, os deseamos muchísimo éxito, que ya lo estáis teniendo, muchísimo reconocimiento, ya tenéis alguno, pero seguro que caerán algunos más en los próximos meses, y os agradecemos mucho que os hayáis acercado hasta Universo Universitario para contarnos todo esto del Sound Cool. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti. En nuestra sección de sedes hemos visto hasta ahora casos de estudios deslocalizados en poblaciones diferentes a la de la sede principal de la universidad en cuestión dentro de una misma comunidad autónoma. También el de centros universitarios autonómicos de carácter estatal. Pero hasta ahora no nos habíamos detenido en el caso de instituciones universitarias que imparten estudios adscritos a más de una universidad de su entorno geográfico. Y hoy vamos a abordar uno de esos casos, el de Florida Universitaria, que pese a su nombre,
tiene instalado su campus en la localidad valenciana de Catarroja. Victoria Gómez, directora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué lo del nombre de Florida? A ver, lo primero de todo. Bueno, pues yo no me sé demasiado bien la historia. Dicen pero que la Comunidad Valenciana es la Florida europea, pero no sé, esto creo que es anterior, ¿no? Tiene que ver con la partida en la que se ubicaba el centro en sus orígenes, Florida como centro cooperativo. En realidad, Florida Universitaria es una parte de un grupo, ¿no? Efectivamente, forma parte de Florida Grupo Educativo, es una cooperativa de trabajo asociado que nace en el año 1977, con lo cual el año que viene ya cumplimos nuestro 40 aniversario y lo celebraremos con todos vosotros también. Y bueno, el proyecto universitario surge en el año 93, con lo cual ya también llevamos más de 20 años como centro adscrito a la Universidad de Valencia y a la Universidad Politécnica. ¿Y eso cómo es? A ver, porque no es muy frecuente encontrarnos, además con las dos grandes, digamos, las dos más antiguas de la Comunidad Valenciana. En el panorama universitario, cuando nosotros nacimos en el año 93, únicamente estaban establecidas la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Y había un exceso de demanda que la universidad pública no era capaz de cubrir, y ahí fue cuando nosotros iniciamos nuestra actividad con la diplomatura en Ciencias Empresariales, y luego ya fuimos ampliando la actividad universitaria en nuestros ámbitos de especialización, que es el ámbito de la empresa y el turismo, pero también en el ámbito de ingeniería. Y empezamos la actividad de ingeniería en el año 98. En aquel entonces, pues el mapa de titulaciones entre la Universidad de Valencia y la Politécnica estaban muy definidos. Las técnicas eran el Politécnico, la literaria, digamos, era la Universidad de Valencia, y entonces fue cuando dimos el paso de adscribirnos a la Universidad Politécnica de Valencia, y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando nueva oferta, como actualmente también los grados en educación infantil y educación primaria. O sea que en origen más o menos es lo que yo había dicho, ¿no? Deslocalizar estudios, aunque luego ya lo habéis planteado de otra manera, pero en principio era deslocalizar porque no cabían, ¿no? Atender una demanda que no estaba cubierta y desarrollar una oferta diferente que permitiera desarrollar también el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. ¿Por qué estos campos? Recordemos, empresa, turismo, educación, ingeniería, TICs, nuevas tecnologías. Y videojuegos. Ahora entraremos, porque he visto por ahí en la web que hay un videojuego, pero en fin, dejemos eso de momento. ¿Por qué la elección de estos campos? Pues porque siempre han sido nuestros ámbitos de especialización desde los orígenes de Florida, cuando comienza con su actividad principalmente de formación secundaria, pero luego empieza a desarrollar formación para empresas y formación profesional, y los ámbitos de especialización siempre ha sido el ámbito de empresa y del turismo, el ámbito de la educación, lógicamente, como centro educativo, con una larga apuesta, ¿no?, por la innovación educativa, y el ámbito tecnológico, de ahí toda la derivación hacia las ingenierías y hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, no, lo de la educación era evidente. Lo otro, ¿por qué turismo y por qué no han buscado, yo qué sé, agrónomos? También es cierto que las titulaciones que nosotros impartimos son titulaciones que tienen un impacto muy importante en la Comunidad Valenciana. Muy bien, entonces el turismo, muy bien. Lógicamente el turismo es un sector muy importante, representa el 3,7% del Producto Interior Bruto, y pues consideramos que también ahí podíamos hacer nuestra aportación, también desde una óptica muy de relación con el entorno, porque todos los proyectos y las titulaciones que nosotros desarrollamos son en permanente conexión con el entorno, en este caso con el sector turístico, ¿no? El ejemplo que ponía antes. ¿De qué manera estructuráis eso, esa relación con la empresa? Porque claro, lo ideal es que cuando la gente termine sus estudios encuentre trabajo. ¿De qué manera salváis tiráis ese puente para que sea más fácil el tránsito? Estableciendo la relación desde el inicio de los estudios. Entonces, nuestros estudiantes procuramos que aprendan en contextos más allá del aula, ¿no? Contextos de aprendizaje que pueden ser la empresa, que puede ser trabajar en proyectos reales a lo largo de la titulación, con un mecanismo para que los estudiantes adquieran las competencias específicas y también las competencias transversales tan demandadas actualmente en el mercado laboral. Entonces, desarrollamos muchísimas actividades diferentes con ese objetivo de que los estudiantes conozcan y se interrelacionen, ¿no?, con el entorno. O sea, también hay un trato fluido con la empresa para saber cómo evolucionar los planes de estudios, ¿no? Cómo hacerlos evolucionar.
Porque luego, estamos muy atentos. Claro, es que al final luego los empresarios se quejan de eso. Dicen, los estudios están muy bien, son muy teóricos, pero a la hora de la verdad luego hay que hacerles un segundo máster de aplicación a la realidad. Nosotros aprovechamos en el 2010 que teníamos que hacer la adaptación a los nuevos títulos de grado, al Plan Bolonia. Para repensar nuestro modelo educativo y no solamente trabajar, como decía, las competencias específicas, sino también las transversales, que es algo que las empresas de una manera continuada vienen reclamando al ámbito universitario. Pues es que no saben trabajar en equipo, es que no saben comunicarse, es que no tienen capacidad de liderazgo. Idiomas. Pues, todas esas competencias son las que nosotros hemos integrado en nuestro modelo educativo. Además, las planificamos de primero a cuarto, de manera que se van desarrollando de forma gradual y a través de proyectos reales que los estudiantes trabajan en equipo. Entonces, esa ha sido nuestra, digamos, ruptura, ¿no?, con el tradicional teoría y práctica para conseguir una imbricación total con el proceso de aprendizaje. Además tenéis alumnos de un amplio rango de edades, porque creo que incluso hay algunas titulaciones o algunos cursos específicos para personas mayores. Nosotros tenemos una oferta, en realidad Florida Universitaria forma parte de Florida Grupo Educativo, como decía antes, tenemos una oferta de 0 a 100 años. De 0 a 100. De 0 a 100. Es decir, somos un centro de formación a lo largo de la vida de verdad, ¿no? Muy bien. Tenemos diferentes iniciativas como las escuelas infantiles Ninos, que es lo que nos cubre la etapa de 0 a 3. Pero recientemente hemos entrado en un proyecto de formación de educación primaria con el proyecto Xúquer en Alcira, y ese es como Río Júcar. Efectivamente, sí, hemos creado unas nuevas instalaciones en cooperación con una cooperativa que ya existía en Alcira y hemos inaugurado las nuevas instalaciones este mes de septiembre. Y bueno, de ahí ya pasamos a la formación superior reglada, que son los ciclos formativos de grado medio, de grado superior, la formación universitaria y los másters. Y toda el ámbito de formación de reciclaje profesional, que pueden ser cursos superiores muy especializados, formación específica. Y, por último, lo que cubre la etapa hasta los 100 es la Universidad de los Mayores. ¿Ahí qué se estudia? Pues ahí se estudia por el placer de estudiar. Puedes estudiar, se estudia historia, biología, economía. Lo digo porque a mí me pilla más cerca los 100 que los 0. Por ir preparándome. No, pues la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Y los estudiantes, tenemos en torno a 100 estudiantes en la Universidad de los Mayores. Y llamamos que es la Universidad de los Mayores del Horta Sud, ¿no? Que es la comarca en la que nosotros estamos establecidos, y la verdad es que tiene muchísimo interés y los alumnos realmente disfrutan, y los profesores también dicen que disfrutan mucho con estos alumnos. Aunque no es el objeto de nuestro programa, aquí nos dedicamos sobre todo a la vida universitaria, pero observas que en la FP hay un cambio de mentalidad. Ya la gente no la ve como la alternativa pobre o mala a la universidad. Efectivamente, la formación profesional está teniendo una adaptación, una aceptación mucho mayor por el empresariado. Son titulaciones de 2 años, pero muy específicas y muy especializadas en un ámbito profesional, y lo cual te permite acceder de una manera rápida, ¿no?, al mercado laboral, y además con garantías de planes de estudios muy, muy actualizados que están en permanente, renovación. En este caso también la formación profesional dual, que es un ámbito en el que nosotros fuimos con prácticas en empresas, ¿no? Formación en alternancia, no solamente la formación en centros de trabajo, que forma parte de todos los ciclos formativos, sino el poder desarrollar una formación en alternancia entre parte de la formación en el centro, parte de la formación en la empresa. Es lo que se conoce como la formación profesional dual, y que también en nuestro caso y en nuestra experiencia pues está dando muy buenos resultados desde el punto de vista de la inserción profesional. Pues vamos a Florida Universitaria. Has explicado toda la oferta prácticamente. Y dentro de los másters, que ya sería la etapa top de formación en vuestro centro, hay uno que a mí, ya lo he dicho antes, me ha llamado especialmente la atención. El de creación independiente de videojuegos. Venga, va, cuéntanos. Bueno, pues hace unos años abrimos una nueva línea que le denominamos Florida Replay, y es una línea de formación en el ámbito especializado en videojuegos. Tenemos un ciclo formativo de grado superior que está teniendo muchísima demanda. Tenemos 3 grupos de estudiantes desarrollando videojuegos y un máster que está pensando, de hecho, replay viene del concepto de volver a jugar, ¿no? Sí. De volver.
Entonces, como un mecanismo también de reorientar tu carrera profesional hacia el sector de los videojuegos. Y tiene como objetivo pues aprender o bien profundizar en el ámbito más de programación o en el ámbito más artístico, pero generar un equipo. De hecho, los estudiantes durante el curso académico desarrollan un videojuego real. Y poniendo en valor, digamos, todas las competencias y los talentos que cada uno de ellos puede aportar. Lo que pasa es que con el objetivo, perdón, de crear un estudio independiente de videojuegos. Pero claro, un poco la denominación de independiente, de emprender en este sector. Muy bien, muy bien. Emprender. Muy bien. Pero de todas formas, vosotros lo que enseñáis era más técnica que arte, ¿no? Porque claro, al final, si no tienes la chispa creadora, será difícil es que es muy importante las dos, claro, es muy importante. Pero ¿cómo enseñas a tener ingenio a la gente? Eso es complicado, ¿no? Bueno, es trabajar la vertiente de creatividad y, como digo, cada uno tiene sus talentos. Entonces, dentro de todo el equipo de alumnos que forma parte del máster, cada uno aporta su valor. Uno puede ser más creativo y tener una experiencia más de tipo artístico, y otro puede ser una máquina, ¿no? Realizando programas y convirtiendo eso en realidad. Y hay un módulo que es el de negocios, que está incluido también, porque también es muy importante integrarlo. De hecho, yo creo que en este sector... Saber por cuánto tienes que venderle a las multinacionales tu juego, ¿no? Es una deficiencia si no se trabaja como tal, efectivamente. Muy bien. Pues hemos descubierto que en Florida no solamente hay tumbonas y palmeras, también se puede hacer muchas más cosas. Sí, es curioso porque es verdad que muchas veces tenemos que añadir el Catarroja, Valencia, ¿no? Porque si no, dice, bueno, Florida, Estados Unidos. ¿Os ha pasado eso? Sí, nos ha pasado en alguna ocasión. Sobre todo porque también nos movemos mucho en el ámbito internacional, entonces necesariamente en Valencia yo creo que somos conocidos. ¿Tenéis Erasmus y todas estas cosas? Sí, claro. ¿Y dónde vienen más? Pues vienen de Finlandia, de Italia, de Francia, vienen de muchas partes. Sí, o sea, de Europa. Nos reconocen internacionalmente el nivel de nuestras universidades, a pesar de que no salimos en los rankings demasiado bien, pero... Valencia es una de los atractores de alumnos Erasmus. Pero eso igual es por las otras palmeras, ¿eh? Igual, sí, tiene que ver también, tiene que ver con el buen igual tiempo. Igual por las tumbonas y las palmeras de la playa. Efectivamente, también influye un poquito. Bueno, Victoria Gómez, directora de Florida Universitaria, un placer. Muchísimas gracias por venir a contarnos vuestro proyecto. Gracias a vosotros, gracias. A vuestra disposición. Las universidades son cada vez más templos del saber, así, a lo grande. Eso implica la complementación de sus propósitos académicos tradicionales con toda suerte de actividades encaminadas a aportar más capas de sabiduría al sustrato de nuestros estudiantes. ¡Hala, qué redondo me ha quedado! Bueno, un ejemplo para que quede bien clarito, y un ejemplo concreto para los que se dedican a estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia ha sido la mesa redonda recientemente celebrada titulada La BBC, el eterno modelo para las televisiones públicas en España. Ya digo, celebrada hace pocos días y pocos días antes del tercer aniversario del cierre de Radio Televisión Valenciana, la única pública europea, junto con la griega, pero esta luego la reabrieron, que ha pasado por el trance de la muerte catódica y herciana. Y con nosotros está hoy Carlos López Olano, el organizador de esa mesa redonda, profesor asociado de Comunicación Audiovisual del Departamento de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia, periodista, ex-redactor y ex-editor de fines de semana en la última etapa de Canal Nou, la televisión valenciana. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, por Dios, a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Tenemos mucho que aprender todavía de la BBC o esto es un mito que en fin, al que recurrimos de vez en cuando no sabemos a quién encomendarnos? Bueno, pues un poco las dos cosas. Tienes razón en las dos cosas, porque por un lado yo creo que sin duda la BBC es la maestra de todos, ¿no? La BBC hay que recordar que es la primera televisión pública, televisión y radio, ¿no? Y radio en general, sí, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de la radio. El primero de estos medios públicos que nació en el mundo creó un modelo. Recordemos que la radio se remonta al año 22, aunque luego se cambió su estatus en el año 27, pero la primera corporación BBC, la primera empresa BBC salió el 22, está a punto de cumplir los 100 años, y pues un tiempo después vendría la televisión, ¿no? A partir de ahí, y radio a todo el continente, a este modelo que tuvo éxito en Europa, en prácticamente todos los países europeos, y también en otros países como Canadá, como Japón, como muchos países de África, no tanto en América, en Estados Unidos y toda América del Sur siguió un modelo
diferente y bueno, del cual somos herederos, ¿no? La televisión española, ya ves aquí, Televisión Española, ¿no? Sin entrar en las autonómicas, Televisión Española nació en España en el año 56. Estamos celebrando ahora el 60º aniversario. Efectivamente, justo estamos de fastos, ¿no? De 60 años. Bueno, fíjate, para que veamos un poco con quién tenemos que compararnos, ¿no? En Reino Unido, en el año 54, es decir, 2 años antes de que surgiera la primera televisión española, la histórica televisión española, en Reino Unido ya habían abierto la mano y había entrado la primera televisión privada, que es la ITV, la Independent TV, ¿no? Televisión independiente. La ITV. La ITV, para aclararnos, sí. ¿No? La ITV es del año 1954, es decir, que en ese año, 2 años antes de que en España surgiera la primera televisión, ya en Reino Unido existía la televisión Cuando aquí privada, las privadas son del año 90. A partir de los Pues finales de fíjate los 80. el desfase que llevamos. Primero 90, ¿no? Entonces, claro, tenemos mucho que aprender. Claro, lo malo es que, bueno, yo me temo que en ocasiones la BBC se queda un poco como excusa para hablar. Bueno, yo recordé el otro día, ¿no? Cuando en la introducción a estos expertos que vinieron a hablar sobre la BBC y los cambios que se avecinan, la BBC del futuro, la BBC como modelo y todas estas cosas. Bueno, yo recordé una anécdota de Rajoy, que hace unos meses, en febrero, en Radio Nacional, hizo unas declaraciones de que Televisión Española había que reformarla y había Televisión Española y Radio Nacional, que es donde estaba hablando, y bueno, que lo que teníamos que hacer es un estilo a la BBC, ¿no? Claro, a mí lo que me da mucha rabia es que se emplee esta BBC como modelo abstracto, utópico, ¿no? Como algo a lo que tenemos que acercarnos, cuando en realidad no hay un deseo real, ¿no?, de que nos parezcamos a la BBC. ¿A qué se refería a Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, la BBC esa? No lo sé, o bodas, ¿no? Bautizos, comuniones, ¿no? Puede que ser. Es las siglas de BBC. Exacto. También. Bueno, está claro que yo desde luego no le doy mucha fiabilidad, ¿no?, a esta afirmación. Ahora es el momento, después de esta incertidumbre política que hemos pasado estos meses, ahora que vuelve a ser Rajoy presidente, pues es el momento de exigirle, ¿no?, que ese giro a volver otra vez, que Televisión Española recupere esos valores iniciales, ¿no?, de la televisión pública, de la radio y televisión pública que debe tener, y que nos debemos parecer a la BBC, porque sea real y no sea solo una impostura. ¿Pero en qué nos tenemos que parecer a la BBC? Vamos a ver, ¿en modelo de negocio, en modelo deontológico, en pluralidad, en qué? ¿O en todo? Bueno, la BBC o otros muchos modelos. Fíjate, muchas veces, que eso es lo que yo me quejaba, ¿no?, en la mesa redonda. Hablamos de la BBC tan solo, porque la gente se queda en la superficie, Sí, sin conocer siquiera, y no hablamos de otros modelos que en Europa están funcionando, de televisiones mucho más pequeñas, que podrían ser más parecidas a no solo a Televisión Española, sino a incluso a Canal Nou, o modelos de televisión autonómica más propio de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? La BBC es un modelo de muchas cosas. Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar. Yo la que destacaría, lo que creo que es más importante de la BBC, es la concepción que los propios británicos tienen de su televisión. Hay autores que hablan que la BBC para los británicos es como la Casa Real, el Ejército o la Iglesia británica. un pilar del Estado. Una institución, ¿no? Algo que la gente aprecia. Eso no quiere decir que no la critique, que cuando hacen algo mal, que hacen muchísimas cosas mal, y se le critica desde el año 22, desde que nació la televisión, ¿no? Y esas críticas además han quedado documentadas, ¿no? Muchas veces parece que la BBC es una Arcadia feliz. No, cuando la nadie guerra se de queja. Irak con el informe Hatton y todo aquello, por ejemplo. Efectivamente, o la época de John Bert, ¿no?, en los años 80, que fue una época en la que se despidió a 10.000 trabajadores de un golpe, ¿no? 10.000 trabajadores. Se redujo muchísimo la BBC y tuvo una reducción también en la independencia informativa, ¿no? Y eso está en los libros de historia, ¿no? Es decir, que la BBC no es un modelo perfecto, es un modelo además en perpetuo cambio, como tiene que ser una empresa que mira hacia el siglo XXI, ¿no?, el siglo en el que estamos. Pero sí que hay cosas en las que nos podemos parecer y podemos intentar, bueno, al menos ver cómo los británicos lo han hecho bien, para intentar no equivocarnos demasiado o no cometer los mismos errores que ellos, ¿no? Una, desde luego, es la propia concepción, ¿no? Recuperar ese amor que los británicos tienen por sus instituciones, entre ellas la BBC. Bueno, hay una anécdota que me gusta mucho, que es que, bueno, los británicos son muy suyos, ¿no? Los británicos aprecian mucho sus cosas, no solo la BBC, sino todo lo que hace, ¿no? Los británicos, por ejemplo, tenían en muy alta estima el sistema británico de ferrocarriles. El
el sistema, bueno, yo no sé si tienes la experiencia, si has estado por Reino Unido o has estado en Londres en el sistema de metro, funciona fatal. Funciona fatal. Seguramente en España tenemos un sistema ferroviario y de metro mucho más avanzado y que es más puntual que el británico. Pero, sin embargo, para ellos es un orgullo, ¿no? El sistema de ferrocarril se ha quedado como un tópico que ellos lo aprecian y dicen que es el mejor, y para ellos es el mejor. Pues entonces ya me lo estás poniendo difícil, porque entonces, vamos, aquí será imposible llegar a esos niveles. Si allí, vamos, lo vemos un hecho tan sencillo como una retransmisión deportiva en la que participa un equipo británico, la selección británica, de lo que sea, la selección inglesa, la selección galesa, lo que sea, el himno, la forma en que reverencian a los símbolos. Eso aquí en España es imposible, y a partir de ahí para abajo, pues ya me lo estás pintando a negro. Bueno, el carácter es distinto. Yo no digo que sea fácil. Claro, yo lo que remarco, bueno, lo que estoy trabajando. Aquí, ¿no?, pitamos al himno, pues ya no te digo a la televisión, al metro, sí, y a lo que se ponga por delante. Bueno, allí también pitan al himno. Fíjate, en Reino Unido tienen un problema bastante similar al que tenemos en España respecto a las nacionalidades, ¿no? Allí hace un año hubo un referéndum de independencia de Escocia, sí, que ganó por un margen ajustadísimo, desde el 52% frente al 48%. Decidieron que Escocia se quedaba con el Reino Unido, pero ahora ya han reclamado que Escocia vuelvan a hacer el referéndum después del referéndum del Brexit, ¿no? Porque Escocia ha votado mayoritariamente el quedarse en la Unión Europea, ¿no? Mientras que, bueno, es un problema complejo, ¿no?, que lo tienen ellos. Pero quiero decir, no es una sociedad perfecta, no es una nacionalidad. Sí que es verdad que ellos, las instituciones, el himno si eres inglés, claro, si eres galés seguramente lo ves de forma diferente, ¿no? No hay que idealizarlos tampoco. En cualquier caso, centrándonos, ¿no?, en el tema de la BBC. Claro, ¿cómo se cambia esa concepción que tiene la gente sobre la televisión pública? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por un lado, es verdad que existe una idea preconcebida de que esa televisión va a ser mala, ¿no? Y por otra parte hay una realidad fundada en los 60 años de historia, ¿no?, casi enteros, de televisión española, y los 25 años, ¿no?, de historia de Canal Nou, de que, bueno, pues realmente el producto que se hacía no era de la máxima calidad, tenía muchos fallos. No todo, porque había cosas que se hacía que estaba bien en Canal Nou y en televisión española, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, sobre todo en cuanto a la independencia informativa, ¿no?, que había habido épocas tremendas, ¿no?, en la televisión pública española. Entonces, claro, cambiar la idea de la gente no es fácil, porque por otra parte, bueno, pues hay que dar un voto de confianza, ¿no?, desde el punto de vista de la audiencia, pero claro, ese voto de confianza tiene que ser correspondido, ¿no? Tiene que empezar a hacerse las cosas bien. Nosotros los valencianos tenemos una oportunidad de oro ahora mismo. Yo no sé si, confío, ¿no?, en que seamos capaces de aprovecharla y de empezar a hacer las cosas bien, y que esa televisión, con unos inicios difíciles, con poco presupuesto, en plena etapa de crisis, con un panorama audiovisual dificilísimo en el que es una heroicidad conseguir un 1% de share, no lo vamos a tener fácil, pero confío en que por lo menos tenemos una oportunidad de volver a empezar las cosas. ¿Te refieres a la anunciada reapertura de Radio Televisión Valenciana, sí, Canal Nou, Radio Nou? Claro. Que aunque ahora cambien de nombre, sí, corporación, a nivel corporación. Corporación, por cierto, es un nombre traído de Cataluña. De la BBC, ¿no? Bueno, también es verdad, sí. Bueno, Cataluña también lo usan, pero... Y en Televisión Española también es corporación, pero precisamente empiezan a usarlo por imitación de la corporación BBC, que es British Broadcasting Corporation. Vale, ¿y cómo se consigue un mínimo? Vamos a ver, después de haberlo estudiado, y tú eres un experto en la materia, no solamente en el caso británico, sino también en otros de Europa y de América, ¿cómo se consigue ese mínimo nivel de independencia? Vamos a ver, esos banderines de enganche, y la independencia informativa tiene que ser uno de ellos, sin duda, para que la audiencia vuelva a reconectarse, para que se alcance ese 1% de share mínimo que hace rentable una televisión. Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Pero has llegado a alguna conclusión y dices, este es el método que tenemos que aplicar aquí. Vicente, desgraciadamente no son tan fáciles las cosas. Ya. Yo no soy un salvador de la patria, ni lo pretendo ser. Nunca son fáciles las soluciones, te lo digo. Si hay alguien que cree que la tiene, seguramente se equivoca, ¿no? Se trata de trabajar esos complejos equilibrios parlamentarios de control, eso
Claro. ¿Sirve o es útil o al final va a generar mucha más burocracia y va a hacer más difícil la toma de decisiones? Bueno, al BBC... Y la información tiene que ser inmediata, claro, tiene que ser rápida. Le funciona, a la BBC le funciona. Claro, funciona realmente por todos esos controles que hacen no ya parlamentarios, ¿no? Porque ya hay otro tipo de controles, ¿no? O realmente porque la gente se lo cree, porque no se lo cree solo la audiencia, sino que se lo creen los propios trabajadores. Los propios trabajadores están convencidos de que tienen que hacer un producto independiente y en general lo hacen, con sus excepciones, ¿no? Hay herramientas que sí que podemos imitar. Ya te digo, yo no te puedo dar soluciones mágicas, ojalá, ya me gustaría a mí, pero creo que no existen, sencillamente, pero hay cosas que podemos imitar, ¿no? Ellos hay un concepto básico que tienen estudiado hace mucho tiempo y que está reflejado en las leyes de la BBC. Ellos le llaman la accountability, que es la transparencia, equivalente a la transparencia. Bueno, es un concepto amplio que implica muchas cosas de la gestión, ¿no? de la televisión. Concretamente, a mí una de las cosas que más me llama la atención y que creo que realmente puede ser útil es lo que afecta a los editores de los informativos que mantienen un contacto directo con la audiencia constante, obligatorio. Además, no es algo que ellos lo hagan porque lo deseen, sino porque las normas de la BBC les obligan. Se obliga además al editor directamente de cada uno de los espacios informativos. El editor, tú te puedes imaginar, un editor en Canal 9 en Televisión Española, en cualquier otro medio, es un periodista muy ocupado. Sí. Tiene mucha faena, tiene muchos incendios que apagar. En la BBC, más aún. Pero aún así, están obligados a cumplir con esa accountability, con esa transparencia. A través de correos, redes sociales. Que les obliga a estar en contacto, sí, de muchas formas, ¿no? Manteniendo un blog y a contestar todas las preguntas que la audiencia les puede generar sobre... Bueno, la audiencia es libre y soberana, ¿no? Claro. Y también te digo, claro, tiene que haber una audiencia que sea exigente, ¿no? En la BBC la gente pregunta, ¿no? Y dice, ¿por qué habéis puesto de número 2 esta noticia? ¿Pero preguntan de manera constructiva o como aquí los comentarios en las noticias de los periódicos que son a ver si te mato antes de que tú te mueras? Bueno, hay un poco de todo, tampoco vamos a idealizar lo que hacen allí, ¿no? Pero creo que en general sí que son un poco más constructivos que aquí. Y ya no solo constructivos, sino un poco más... tienen más interés. Para ellos es importante. Los medios de comunicación los aprecian, los cuentan como algo propio. Y mira, hay una anécdota sobre la renovación de las leyes es el Royal Charter, ¿no? Sí. Pues no quiero soltar aquí un rollo legal, ¿no? Sobre cómo se constituye la BBC, pero bueno, diremos muy sencillamente, hay una norma fundamental que se llama el Royal Charter, que se aprueba cada 10 años, equivale a la ley fundamental, lo que aquí se llamaría ley general, ¿no? De la televisión valenciana o de la televisión española, lo que sea. Aquí no tiene una duración estimada, aquí se hace una ley y dura 15, 20 años, lo que sea, ¿no? Allí no, allí tiene una duración cuadrada de 10 años, en este caso 11 años. Bueno, esa ley rige los destinos de los siguientes 11 años de la televisión. Es lo que ahora se está debatiendo. Y es por lo que ahora hicimos el otro día la mesa redonda con nuestros profesores expertos de diversas universidades españolas que vinieron a debatir sobre el tema, y es por lo que yo estoy estudiando y otros muchos estamos estudiando la renovación de la BBC. La BBC, antes de renovar su ley, la ley se renovará el día 1 de enero del 2017, entrará en vigor el nuevo Royal Charter, y 2 años antes ya empiezan a discutir sobre la ley. Una discusión amplia en la que entran académicos, profesores de universidad, expertos, organismos de investigación, el propio gobierno, hacen encuestas multitudinarias en las que participa muchísima gente, en fin, una cantidad de trabajo tremendo para intentar diseñar la ley que va a regir los destinos de la BBC durante los próximos 11 años. Evidentemente la ley es importante, ¿no? Pero, bueno, eso es una de las cosas que podemos aprender también, ¿no? De este esfuerzo, ¿no? Ellos parece que sacan el Royal Charter, lo tienen y ya está. Ya, ¿no? ya, Perdona, tiene es un que trabajo llevan concienzudo. 2 años previos trabajando sobre la ley, ¿no? Hay una de las encuestas que planteó, una de las muchas encuestas, pero la más importante, la que planteó el Ministerio de Cultura del gobierno de Cameron, lo lanzó a través de una web. La gente tenía libremente que participar, entrar en la web y dar su opinión sobre una serie de asuntos referidos a la BBC. Bueno, participaron 200.000 personas. Caray. 200.000 personas dieron su opinión libremente sobre lo que le parecía, cómo tenía que cambiar, qué aspectos eran mejorables, qué aspectos eran grandes fortalezas.
bueno, la opinión, ¿no?, de la gente. 200.000. Claro, yo estoy seguro de que en España planteamos una encuesta de este tipo y, bueno, no sé si llegaríamos a 2.000 en España. Primero que haya 200.000 televidentes y a partir de ahí a ver cuántos participan. Es una prueba del interés, ¿no?, que hay allí realmente y del debate y la discusión encendidas, ¿no?, que se establecen sobre la televisión. Claro, es inconcebible que en la BBC haya ninguno de estas 5 cosas: mala gestión, modelo de rejilla inadecuado, caída de audiencia, manipulación y mal ambiente de trabajo, que son precisamente los 5 factores que tú concluiste en un estudio titulado Los mecanismos de control de los informativos en las televisiones públicas, que acabaron con Canal No. Sí, hombre, yo no diría eso, yo no diría que... aparte de la decisión política de turno, claro. Sí, no, pero me refiero a que todos esos defectos también los puedes encontrar en BBC, ¿no? Yo siempre insisto, no hay que pensar que la BBC es una Arcadia feliz, ¿no? Es un paraíso, que ahí no hay problemas, no hay malos rollos de trabajo. Pues claro que los hay, hombre, claro que los hay. Lo que pasa que, bueno, se pueden hacer gradaciones, ¿no? Hay manipulación informativa, o la ha habido durante los casi 100 años de historia de la BBC. Por supuesto, ha habido épocas tremendas, ¿no? Pero en general sí que se puede dar una media de que, bueno, pues las cosas se hacen bien allí, ¿no? Aunque haya críticas, aunque haya debate, aunque se critique en un momento dado que se dé esta información y no se dé esta otra, ¿no? O que se abra por un tema o por otro, ¿no? Ese debate es un debate sano, ¿no? Pero en general sí, ahí hacían las cosas bien y aquí hemos hecho las cosas muy mal, la verdad. Para la nueva Radio Televisión Valenciana, ahora que tenemos la oportunidad de... Esto es un palimpsesto, ahora tenemos una tablilla de arcilla en la que lo hemos borrado todo y podemos escribir de nuevo. ¿Se ha hecho algo parecido a esta Royal Charter en los 2 años previos en los que llevamos hablando de reabrirla, con esas comisiones de expertos, con esas consultas? Algo se ha hecho. Yo no hablo solo de Canal No, en general en España no estamos acostumbrados a ese nivel de detalle, ¿no?, y de cariño con la elaboración de las leyes, no solo de Canal No, sino en general, ¿no? Bueno, en la nueva ley de Radio Televisión Valenciana sí que hay algunas cosas que están bien, algunas cosas inspiradas directamente en la BBC, por ejemplo los consejos ciudadanos, ¿no? Es una cosa que existe también en la BBC, ha existido hasta ahora durante los últimos 10 años y está pendiente de que siga existiendo, pero seguramente lo volverán a hacer. Y bueno, es algo que se ha copiado y que, bueno, pues esperemos que pueda dar buen resultado, ¿no? Claro, las leyes están bien, pero luego hay que aplicarlas, que es lo que ha pasado, porque en realidad tú miras la ley original, ¿no?, de los años 80 de Radio Televisión Valenciana y, bueno, tú la miras punto por punto y es una ley impecable, claro, perfecta, ¿no? Siempre las leyes son mejorables, ¿no? Las leyes entran en vigor, se ve cómo funcionan y a partir de ahí, pues lo que se hacen, bueno, es lo que tiene que hacer el jurista, ¿no? Ir modelando, ir perfilando para intentar que los errores del pasado no se vuelvan a cometer. Pero al final siempre queda un margen de interpretación en las leyes, que ahí es donde viene lo malo. Ahí es donde está el error. Sí, claro, los errores que cometieron ellos los podemos repetir nosotros y son diferentes. Parecen diferentes, aunque sean en el fondo el mismo error. ¿Puede pasar eso? Hombre, claro que puede pasar. Ya lo sé que teóricamente puede pasar, pero claro. ¿ves probable que pase? Oye, Vicente, yo no tengo la bola de cristal. ¿O algo más que posible? No tengo la bola de cristal, desgraciadamente. Yo te digo, yo quiero ser optimista. Tienes la más cristalina que conozco. ¿Sí? No será de cristal, pero tienes la bola más cristalina que conozco, así que por eso te pregunto. Bueno, pues no quiero yo, pues, vamos, en absoluto. No, desgraciadamente, ya me gustaría a mí tener esa bola de cristal. No lo sé. Yo quiero ser optimista, quiero pensar que se van a hacer las cosas bien. Y que se va a contar con los mejores. Y que se va a contar con los mejores y, bueno, que va a ser una televisión. Tenemos la ley, tenemos un consejo que está incompleto aún, tenemos algunas declaraciones que han hecho de buenas intenciones, tenemos el presupuesto, que desde luego aún no hemos hablado de eso, ¿no? El presupuesto es muy limitado, muy limitado. Fíjate, ahí sí que podemos comparar también con la BBC, ¿no? ¿Cuántos trabajadores calculas que... ¿Cuántos calculas que da el presupuesto? Yo no me veo capaz de hacer números. Se ha dicho, ¿no? Esta cifra se ha hablado de 100, 150 trabajadores. La antigua Radio Televisión Valenciana, para que lo sepan nuestros oyentes de fuera de la Comunidad Valenciana, era de 1.600, 1.700 trabajadores. Sí. Ahora las cifras más optimistas hablan de 300. Y claro, con el presupuesto aprobado, eso es imposible. Y por tanto estamos hablando de 100, 150 según tu opinión. Más o menos, sí, es lo que están hablando. ¿Y con eso se puede hacer un producto digno? Lo que están hablando la gente. Bueno, todo depende de lo que se externalice. Mira, claro.
yo siempre cuando me decían, bueno, sabes que era un tópico que se gastaba a menudo, que es eso de que 1.600 trabajadores, eso lo gastó el gobierno de la Generalitat, ¿no? Sí. El propio presidente de la Generalitat Alberto Fabra, sí. dijo que 1.600 trabajadores era más de lo que tenía Antena 3 y Telecinco juntas. Bueno, yo he trabajado en Antena 3, ¿no? Y he trabajado en Canal Nou y sé los trabajadores que tenía Antena 3 y que tenía Canal Nou. Eso no era cierto. Claro que no. No era cierto. Además, es una cosa relativa. Mira, yo siempre cuando la gente me dice, es que en Canal Nou trabajaba mucha gente, ¿no? Bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso. Puedo estar de acuerdo. Pero en cualquier caso, yo a la gente que alegremente me dice eso por la calle, ¿no? Porque es algo, la gente lo sabe, ¿no? Que había 1.600 trabajadores, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuántos trabajadores hay en la FOR? ¿Tú lo sabes, Vicente? No, pero bastantes. Yo tampoco. Y muchos más en industrias auxiliares que trabajan para la FOR. Ahí estamos. Yo tampoco lo sé. Y yo nunca me atrevería a decir, si me dijeran 10.000 trabajadores, yo nunca diría, ¿cuántos no? No me atrevería a hacer ese juicio de valor sobre si son muchos o son pocos. Además, tú acabas de dar en el clavo, ¿no? Una cosa es la FOR y otra es la industria auxiliar, ¿no? Claro, la FOR puede reducir, si son, por ejemplo, que no lo sé, 10.000 trabajadores, puede reducir a 4.000 y esos otros 6.000 pasarlos a la industria auxiliar. Eso ha pasado en televisión. Desde las reducciones que empezaron en los años 80, ¿no? Entre esa española y otras televisiones públicas europeas. Concretamente, en Antena 3 se hizo una reducción de plantilla, auspiciada por los cambios legales que hubo a partir del año finales de los 90, principios de los 2000, en que se despidió una buena parte de la plantilla, más de la mitad de la plantilla, y muy poco tiempo después se volvió a recontratar esa plantilla, sí, pero contratada por una empresa privada. ¿Cuántos son los trabajadores de Antena 3 ahora? ¿Son menos que antes de que hicieran ese expediente de regulación de empleo o son los mismos pero camuflados? Quiero decir, las cifras nunca son fáciles, ¿no? Hablando de cifras, para dar tres datos. La BBC ahora mismo tiene 20.000 trabajadores. Claro, la BBC es incomparable, ya no con Canal Nou. Bueno, tiene servicio exterior y tiene mil cosas. Televisión española, ¿no? Y con otras televisiones públicas. Es una televisión muy grande, ¿no? Y que da además muchos servicios y que además tiene muchísima audiencia y que funciona como negocio, ¿no? Televisión española tiene ahora mismo 9.000 trabajadores, más o menos. Despidió 7.000 o 8.000, ¿no? Hace 10 años, más o menos. Quiero decir, son muchos, son pocos, claro, depende. Televisión española, Canal Nou, la nueva red de televisión valenciana, como quieran llamarla, tiene que ser el motor de la industria audiovisual y tiene que dar empleo como ella misma y tiene que dar empleo como motor de esa empresa audiovisual que tiene que empezar a funcionar y tiene que revitalizar, que ahora mismo no existe, tú lo sabes, ¿no? Entonces, pues dará empleo a gente dentro de la televisión y, como hacía antes, fuera de la televisión, ¿no? Y eso es lo importante, que realmente empiece a funcionar, que empiece a tener audiencia, que empiece a cumplir, recuperar los valores de la televisión pública, ¿no? que se han olvidado tantos años, y pues empezar un poco a recuperar la normalidad, ¿no? Que, sabes, esta comunidad es la única en Europa con lengua propia y una de las pocas, incluso sin lengua propia, que no tiene televisión autonómica, ¿no? Así es. En fin, yo, Carlos, te agradezco mucho tu optimismo. Por cierto, a esta mesa redonda de la BBC fue alguno de los que tienen algún poder decisorio en la nueva Radio Televisión Valenciana. Pues no, la verdad es que no. En algunas otras mesas redondas que he organizado yo, la verdad es que sí que han asistido. En esta no vinieron. Bueno, les pasaremos en la grabación, si acaso. Sí, te agradezco muchísimo tu optimismo, tu aportación, por aquello de que, como diría una conocida y destacada escritora valenciana, en fin, por aquello de que para que nada se pierda, ¿no? Muy bien. Carlos López Olaro, muchísimas gracias, profesor asociado de Comunicación Audiovisual del Departamento de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia. Y eso es todo por hoy, que no es poco. En fin, como sabido, este mundo es un universo universitario, cada semana en Onda Ñ. Saludos de Vicente Climent.